Listo. Lo primero que vamos a hacer, como dijimos, ya vimos nuestras preferencias, ¿no? Héctor prefiere por allí trabajar con el navegador de Brave y por allí Edgar prefiere trabajar con el navegador de Edge. Yo les comentaba que con Opera tenemos VPN gratuita y que también es importante considerar, según la aplicación web, que se pruebe cuál es el navegador. Muchas veces no todo se puede desarrollar o no es compatible con todos los navegadores. Hay casos de, por ejemplo, pagar Banesco, hacer una recarga de Digitel, no funciona si no es en Chrome, pero no está funcionando en Firefox. Entonces, eso puede pasar con las aplicaciones. Y todo eso lo aprendimos en ATI 1, ¿no? Y vimos que dentro de la introducción que lo que vamos a hacer es fortalecer esos conocimientos y nosotros desarrollar. Además, desde el lado de cliente y igual con los conocimientos que traemos del front. Pero ¿qué recordamos, Edgar? ¿Qué recordamos, Héctor? Que son páginas web. No es examen sorpresa, repito. Una página web es más como un documento donde hay información a través de hipertextos y hiperenlaces. Sí, es un buen Sí, como un resumen. documento digital. Además, nos contaba Héctor y bueno, Edgar, que en su parte laboral tal vez la venta y el registro de las ventas podría ser un punto importante que se consideraría realmente una aplicación web. ¿Cuál es la diferencia, Héctor, si lo recuerda, entre un sitio y una aplicación web? Bueno, profe, yo para mí una aplicación web tiene que ver con la interacción con el usuario, más que todo. En las aplicaciones el usuario interactúa más frecuente y directamente con la página web o con esta tecnología web. En cambio, el sitio web no necesariamente la interacción es tan alta, sino es una visita o interfaz que la página le va informando o mostrando al usuario sin necesidad de interactuar tan altamente, solo navegar. Excelente. Entonces eso demuestra que sus vacaciones, aunque descansaron, tienen frescos los conocimientos. Y hoy vamos a hacer un refrescamiento en estos 40 minutos de cosas que tienen bastante clara y la idea es que los pasemos para tomar ese refrescamiento para iniciar formalmente mañana en base a que ya tenemos esas bases, ¿no? Ustedes ya están en casi cerrando semestre. ¿Cuántas materias les falta por ahí por terminar, Héctor? Para ya ir a tesis. Profe, lo que me queda son complementarias, una complementaria, ¿Ok? eh, pasantía y ya pudiera entrar en tesis. ¿Y usted, Mr. Edgar? A mí me falta probabilidad, ¿Ok? servicio comunitario y también las complementarias. Una complementaria. Esas complementarias son una electiva, ¿no? Una No, electiva no obligatoria, pues, que si Como deporte, dan, algo. como diseño de aplicaciones móviles, exacto. Pero Ajá. bueno, lo importante es que ustedes ya están casi en el mercado para trabajar y para eso es importante que tengamos, claro, estos conocimientos. En particular, sabemos que para cualquier desarrollo de aplicaciones web, tanto de servidor como cliente, incluso para desarrollo de aplicaciones móviles, el conocimiento de HTML y CSS es fundamental porque siguen siendo componentes de software que nos ayudan a dar esa interfaz al usuario. Y de ahí vamos a refrescar los fundamentos, mejores prácticas, ventajas y desventajas. Además de darle la vista a cuál es la fortaleza de esta asignatura al hacer el comparativo entre el lado cliente y lado servidor. Dado que ustedes ya están súper claros cuando hablamos entre páginas, sitios y aplicaciones, pero igual vamos a leernos esos conceptos. A diferencia de un sitio web, son un conjunto de páginas interconectadas que generalmente comparten un dominio, es decir, que se encuentran alojadas en un lugar. Y cuando hablamos de dominio, hablamos de ese URL, que también lo vimos en el semestre pasado, que nos identifica según ese HTTP, HTTPS, si es seguro, dónde están alojadas esas páginas. La diferencia
importante, como lo comentaron ustedes mismos, es que son contenidos que pueden ser dinámicos o estáticos. Y en ese sentido, tenemos las aplicaciones web que son programadas y se ejecutan desde un navegador, donde hablamos también de esas preferencias y de cómo hablamos de compatibilidad. En el semestre pasado vimos todo lo que son las herramientas de desarrollador para entender un poco cómo debugueamos los navegadores, que es otra de esas capas dentro, ya luego de la ejecución de esta araña, de esta telaraña, ya cuando tenemos el producto final, resulta que además tenemos que probar un producto final que llegó aquí, que tenemos a un cliente y resulta que él está probando en diferentes navegadores y pueden tener comportamientos diferentes. Entonces, esos navegadores ya tenemos esos conceptos claros, ya tenemos incluso nuestros favoritos y requieren una conexión a Internet, funcionalidades interactivas, funcionalidades donde hay una acción entre usuario y aplicativo. Yo le doy información. Entonces eso también probablemente nos lleva a pensar en dentro de lo que hablábamos acá, en bases de datos, dentro de esas capas de ese diseño, que también el semestre pasado vimos una de ellas, hay un montón en el mercado, Oracle, MySQL, Liquidbase, Database, DB2, y en este semestre vamos a implementar y ver algunas en específico dentro de la arquitectura para aprender algo diferente. ¿Cuáles basados digamos, en esos sitios viene ese conocimiento? Lo que dijimos, HTML, una constante. SCS, otra constante. La capa visual, que además generalmente es la capa que ve ese cliente final, donde le damos esa estructuración de página, ese estilo, esa presentación, y que son la base de cualquier sitio web. Nosotros podemos incluso trabajar no aplicativos, podemos tener sitios que solo manejen HTML y CSS con contenido estático y tener incrustado el contenido de esas páginas. Hacer una página web, hay aplicativos como WordPress que nos la montan y ahorita con la inteligencia artificial, esto es un alcance que es muy probable que podamos tener en una página, en una página web para un sitio web, contenido estático. El tema es que lo que va cambiando es que el desarrollador crea experiencias visuales y funcionales y que esto se va acotando y se va adaptando a la necesidad propia de cada cliente. De asociado a mejores prácticas, lo vimos un poco y lo tenemos que refrescar y conservar y mantener y hablamos un poco también del responsing, cómo el responsing nos resuelve el que una aplicación web incluso pueda ser usada en un celular. Pero a nivel de las mejores prácticas, lo que no podemos olvidar y que vamos a seguir manteniendo y refrescando y ya con el nivel académico que ustedes tienen, respetando y evaluando, la semántica y el módulo, la organización. Vimos el semestre pasado como de un HTML en donde teníamos todo embebido, todo allí, todo lo que es la parte del diseño, lo separamos en el CSS y eso nos daba cierta orden y practicidad para poder hacer switcheos. Por ejemplo, si yo tenía un sitio web estático donde tenía el color azul y eso lo tenía centralizado en el CSS, yo luego cambiando el CSS a color verde ya me actualizaba todas las páginas HTML porque de alguna manera los conceptos básicos de semántica y módulo asocian lo que tiene que ver con clases y herencias de ciertas características. Y una cosa complementa a la otra. Adicionalmente, del concepto response que permite adaptarlo a diferentes pantallas, desde un monitor de lacto hasta un monitor más grande, un televisor o un dispositivo móvil. De esta parte, ¿qué me pueden decir de que a ustedes se les haya quedado
y que sepan que tenemos que respetar al momento de volver a trabajar las interfaces de una página web. ¿Qué no volverían a hacer basado en la experiencia del semestre pasado y que ya tienen en sus prácticas, incluso en trabajos particulares por fuera? ¿Qué se les quedó que, miren, que como práctica yo mantendría esto, aprendí y sé que debo hacer esto? Edgar, aparte de lo que ya mencioné, o un ejemplo. Em, con respecto al HTML y CSS, Ujú. no recuerdo así mucho en concreto. Em, una era que teníamos todo en un CSS y creo que había que separarlo en pequeñas partes, que era mejor. Exactly. Separar en pequeñas partes, que es lo que llamamos módulos. ¿Y usted, Héctor, con cuál fue su primer golpe cuando trabajó con HTML y CSS? Que recuerda así, wow, tengo que separar esto. Yo sé que si vuelvo a hacer esto, lo voy a hacer de esta otra manera, como mejor. Sí, la parte esencial, la modulación, eso es esencial y es más fácil trabajar así, primero para mantenimiento y para mejorar el trabajo. Y aunque fue más adelante, pero el HTML y el CSS siempre se tocaba, se tenía que retocar en Ujú, los templates, cuando ya estamos utilizando los frameworks, las bases de los HTML, la estructura y, y el responsive, aunque también tuvimos apoyo de otra materia, ¿no? Con IHC, que a veces hay un momento en el responsive que hay que pensar en un diseño totalmente, no nuevo, obviamente no puede ser nuevo, pero sí, personalizado. sí, tiene que cambiar totalmente hacia el celu porque ya no hay manera, pues, no hay media query que pueda arreglar eso que se vea bien. Excelente. Entonces ahí se traen esa experiencia y recalcamos eso, la experiencia del manejo de módulo, de que el refactoring a veces hay que aceptarlo, es una que podemos empezar algo con un prototipo y luego cuando nos vamos a los frameworks manejando plantillas hay que hacer adaptaciones, que la semántica es importante a nivel de la nomenclatura y de cómo vamos nosotros escribiendo nuestro código para que sea claro la estructuración de directorio. Hay varios factores que debemos tomar en cuenta al momento de empezar a desarrollar y que luego esto no se nos vuelva un pastel, ¿ok? Y esa experiencia ya la traen y en esta práctica la vamos a fortalecer dentro de la asignatura. Ahora bien, tenemos claro qué es lado servidor y qué es lado cliente. Si no es así, vamos a refrescarlo. Para eso estamos acá. El desarrollo del lado servidor se refiere a la lógica y el procesamiento que ocurre en el servidor. Utilizar lenguajes como PHP, Python o Ruby para manejar las solicitudes de cliente, interactuar con base de datos, generar contenido dinámico antes de enviarnos a un navegador usuario. El enfoque del servidor, el contenido HTML se genera en el servidor antes de enviárselo al cliente. Esto es útil para aplicaciones web que requieren autenticación y gestión de datos, asegurándose que los usuarios reciban información personalizada. Y fíjense que aquí ya estamos, esto fue lo que vimos más en el semestre pasado, las tecnologías que vimos el semestre pasado se enfocaban en plantillas y vimos Python, vimos Django, que corre más su lógica dentro del servidor. Y nótese que aquí hay características que hacen que su naturaleza eh, o la naturaleza de la aplicación que se solicitó fuese así. La autenticación, la gestión de datos, personalización. Eso dan características para trabajar desde el servidor, de un procesamiento más fuerte, donde ya lo que mandamos al cliente es la información analizada, procesada, ejecutada. Mientras que el desarrollo del lado del cliente se enfoca en la parte de la aplicación que interactúa directamente con el usuario, con lo que es la parte del interfaz, tal vez un poco más a esa relación humano-computador. Utilizan tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. JavaScript se volvió o se ha vuelto
una herramienta sumamente poderosa con el tiempo y eso es lo que ha hecho que muchos frameworks se hayan creado con una cantidad de componentes, módulos utilitarios, APIs y diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollar desde el cliente, resolver en el cliente para crear interfaces interactivas y responsive que se adapten este, a diferentes vistas y ayudan con la experiencia del usuario y la usabilidad y con la velocidad. Para poder tener un enfoque de desarrollo de cliente, se traduce en que, bueno, que el procesamiento se hace en el cliente, es una interacción más rápida, da mayor dinamismo y esa herramienta JavaScript nos ayuda a tratar de manejar cosas como animaciones, eh, contenido dinámico desde la experiencia del usuario y personalizada. Entonces, nótese allí que ambas herramientas van a tener por detrás lo que es la interacción de HTML y CSS, que debemos tener mejores prácticas en cualquiera de las dos arquitecturas o filosofías que manejemos, pero según la necesidad, vamos a irnos hacia un lado de desarrollo donde enfocamos la parte, la lógica del negocio desde el lado del cliente, procesamiento y seguridad desde el lado del servidor. ¿Cómo funciona esta integración? La integración HTML y CSS es vital en el desarrollo web y comprende los enfoques servidor y cliente y permite desarrollar y crear aplicaciones más eficientes y interactivas. La práctica y la innovación son claves para el éxito. Pero nótese que esta tecnología HTML5, CSS y todas las herramientas que ellos nos ayudan, funciona para ambas. Lo que va a variar es la necesidad propia de cada uno de los productos. En ese caso, todo lo que es más seguridad, más que está más asociado a una base de datos, que es menos dinámico tal vez, que es menos personalizado, que es más de procesamiento, digamos, sistemas más formales, puede que nuestra necesidad vaya hacia el lado del servidor. Mientras que iteraciones, animaciones, más temas de redes, más un Facebook, más un Instagram, más necesito customizar en el cliente, más necesito manejar offline para cuando no estoy conectado a un internet, manejar contenido que almacene a través de cookies de manera local y que luego le resuelva al cliente, al usuario final, algo de iteración mientras estoy offline, lado cliente. Queda allí entendido un poco la decisión arquitectónica según el requisito, Edgar Héctor. Sí, profe, pero ¿quién determina al final? Porque cuando nosotros vimos Framework Django de alguna manera nos marcó ese requisito y fue como por práctica, pues fue académico, pero no me quedó claro, tal vez es un legacy y entonces no nos queda más remedio que casarnos con ese Conseguir. requisito. Sí, ese también podría ser una opción. El cliente puede darte la pauta y decirte, no, yo quiero que todo corra en mi servidor. Pero el negocio, el área del negocio es el que te va a decir o te va a mostrar. Y la escogencia técnica del framework es el que te va a decir hacia dónde va la tendencia del desarrollo. Sí, con frameworks que corren o que sus utilities son más hacia el cliente o son más hacia el servidor. Menos robusto, más interactivo, menos interactivo, características de diseño. Estoy buscando aquí el top de los... Aquí. Eh, y nótese además que incluso los frameworks pueden usarse tanto, tener módulos o componentes
que se usen tanto para tener una filosofía, desarrollo desde el cliente y todo lo corro acá en el cliente, ¿no? Como ejecuto, o corro en el servidor y mando todo lo que es la autenticación y ya está preprocesado el HTML cuando llega el cliente, ¿ok? Entonces, Sí, depende del requerimiento. ¿Quién toma la decisión? Puede ser el arquitecto, puede ser el cliente, puede ser una mesa de trabajo entre que el líder de desarrollo, el cliente, el arquitecto. Puede ser equipo multidisciplinario donde en ese negocio hayan DBA y conozcan el volumen de datos que se maneja y es algo que debe manejarse en un servidor porque el volumen es muy elevado y no hay forma de que eso se lleve al cliente porque no es customizable. Entonces, allí es donde ustedes, según su experiencia, van a poder y esa interacción con esos diferentes frameworks que ya vieron un ejemplo como Django te lleva a que ese marco de trabajo sea más de servidor, de que allí es donde vas a programar, de que ahí es donde se ejecutan las cosas y se corren versus lo que vamos a desarrollar en este semestre, donde tenemos un aplicativo donde necesitamos más interacción y que las cosas se corran en JavaScript, en el cliente. Si respondí la pregunta, Héctor, al final va a sí, ser sí, experiencia y sí. práctica. Exacto. Gracias, profe. Bien, sobre HTML y CSS, lo que dijimos, ambos lo utilizan, pero siempre también es un tema intrínseco, incambiable, vas a tener interacción entre server y cliente. Aunque tú decidas, todo lo voy a tener en servidor y a cliente solo le mando todo el HTML ya procesado, algo necesitas para que el cliente se entere y viceversa. Y tanto es así que se ha trabajado y las tecnologías nuevas hablan de Soccer y de cómo ya no solo el cliente hace peticiones o el servidor agenda, sino que ya el mismo cliente puede estar corriendo procesos donde hace solicitudes de manera autónoma al servidor, sin que sea un toma y dame, dando cierta independencia a cada componente. Como que yo puedo tomar decisiones aquí, yo puedo tomar decisiones aquí. Y hay cosas que manejamos desde acá, le damos la lógica aquí en el cliente, hay cosas que manejamos desde acá, le damos decisiones aquí al servidor, perdón, al cliente. Entonces, ambos lados, servidor y cliente, deben colaborar para crear una experiencia fluida. Las API, ¿no? ¿Quién me dice qué significa API? Las siglas. Application Programming Interface. Interface. Entonces, la interfaz entre ambas permite la comunicación, donde el servidor envía datos al cliente que luego se procesan y presenta de manera atractiva. Esta interacción es esencial para las aplicaciones modernas. De la misma forma, acá podemos estar procesando, tener hasta incluso mini bases de datos en el cliente, pero que luego siempre la puedes tener de manera localizada y que de alguna manera la replicamos dentro del servidor que también maneja esa información y la centraliza acá. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener esa interacción, esa interfaz. Ventajas y desventajas de los enfoques. Cada enfoque presenta ventajas y desventajas. El lado del servidor es más seguro y controlado. Ahí tenemos generalmente software como Java, que es sumamente tipado. Tenemos programación orientada a objetos, tenemos las bases de datos como Oracle que se llevan, que se manejan en un servidor y que solo mandan al cliente parte de la información filtrada. Mientras que el lado del cliente ofrece una experiencia más rápida, más dinámica, podría ser más de contenido, más asociado al usuario como tal, contenido asociado a videos, a interacción, que es más enfocado y que generalmente maneja un volumen de datos menor. La elección entre ambos depende del requisito, del proyecto, de la urgencia y de los objetivos. Entender las distinciones entre el desarrollo del lado del servidor y el cliente es vital
para tomar decisiones informadas en el desarrollo web. La combinación adecuada de ambas tecnologías puede llevar a la creación de aplicaciones web exitosas y eficientes. Y ahí es donde nosotros como analista con la experiencia, analizando las ventajas, entendiendo las arquitecturas, viendo cada una de las cosas que nos ofrece el mercado o de las tecnologías que nos ofrece el mercado, analizando los frameworks, evaluando la evolución de los frameworks, no nos vamos a dejar ganar por la inteligencia artificial, Héctor. Vale. Sí. Ok. Dudas del resumen 941. Dudas hacia dónde va la materia que vimos en el semestre pasado, muy enfocado hacia el lado servidor y esta vez veremos más hacia la interacción lado cliente. Dudas sobre cómo tenemos que saber y refrescar los conocimientos de HTML y las prácticas. Dudas sobre, digamos, o la puerta a abrirnos al nuevo conocimiento y hacer unos arquitectos, aunque seamos desarrolladores de software en específicos y especialistas en alguno de los software, entender esa macro que tiene que ver con con el despliegue, con la seguridad, con las arquitecturas, con los componentes. ¿Abiertos a eso? ¿Hay alguna duda sobre eso? Tal vez, espero que sí, porque la idea es aprenderlo. Edgar, No, más que duda, creo que repasar y refrescar. Más que ujú. todo refrescar lo que vimos en ATI 1. Bueno, que me acuerdo que la profesora María Paula, eh, computación, una carrera que día a día no nos permite aburrirnos, No, para nada. que había salido. Y eso va a ser, y esa afirmación la vamos a confirmar con la práctica, eh, las prácticas modulares de componentes y nuestro proyecto nuevo, su segundo hijo, pero en filosofía, arquitectura, cliente. Edgar, No, todo bien. listo, todo bien. Y en la práctica hace el maestro y estoy segura que al final es lo que va a suceder. Vamos a tener diferentes recursos a nivel de libros, de HTML, de páginas web, de, vamos a refrescar lo anterior y vamos a crear un nuevo, vamos a entender los procesos de investigación, vamos a internalizar un poco lo que ya aprendimos y vamos a adquirir mayor experiencia para enfrentarnos con el mercado y aportar a ese mercado desde un punto de vista crítico y buscando esas competencias que acabamos de listar en la introducción de la materia. Y bueno, yo les agradezco muchísimo. Espero que eh, podamos aprender juntos, como decía, y que nos divirtamos, que esto sea una materia en que nos podamos divertir aprendiendo, porque es una elección de vida. Sí, al final de cuentas, vamos a trabajar en ello. No hay mayor bendición que trabajar en algo que te apasione y te guste. Y espero que así sea. Totalmente cierto. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar por aquí la grabación.